Onda Vasca Conecta. Onda Vasca Conecta. Quique Alonso. El 12 de marzo se celebra el Día Mundial contra el Glaucoma y hoy vamos a irnos directamente a Asunción Clínica para hablar de este problema que actualmente es la segunda causa común de ceguera. Vamos a saludar al doctor Giacomo De Benedetti, jefe del Servicio de Oftalmología de Asunción Clínica. Doctor De Benedetti, muy buenos días. Buenos días. Estamos hablando del glaucoma un año más. El glaucoma, una enfermedad en los ojos que tenemos que definir en primer lugar para abordarla. ¿Qué es exactamente el glaucoma, doctor? El glaucoma en realidad es una enfermedad ocular caracterizada por la pérdida de visión como consecuencia de un daño en el nervio óptico, secundario a esa elevación de la tensión ocular en la mayoría de los casos. Es una enfermedad difícil de detectar hasta que se encuentra en una fase avanzada, por lo cual es muy importante la prevención. Como usted bien decía, es la segunda causa de ceguera en el mundo, pero es la primera a nivel de causas irreversibles, porque mientras la catarata, que es la primera causa de ceguera en el mundo, tiene la posibilidad de ser revertida, en este caso, una vez que los daños en el nervio óptico se hayan asentado, ya no podemos volver atrás. Es una enfermedad, por tanto, incurable, pero si se detecta a tiempo, ¿se puede frenar su avance? Exactamente. El problema es que podemos decir que de alguna manera cuando el daño ya es avanzado es incurable, pero si se detecta de forma precoz es totalmente curable y manejable. Es una enfermedad al final que se encuentra en un 3-5% de la población mundial. Hay algunas regiones, como por ejemplo en Asia, donde es más frecuente, algunas etnias como eso, la asiática y la etnia africana, donde se encuentra más, pero también en nuestro país o en Europa en general, vamos a ver, si hablamos de un 3-5%, estamos hablando de muchos pacientes, la verdad. Claro, habla usted de tensión ocular. No sé si tiene algo que ver pues con el cansancio que a veces tenemos en los ojos, con esa presión que podamos tener, ¿no? A lo largo del día. ¿Eso es tensión ocular? Esa es una buena pregunta, porque muchas veces los pacientes acuden a la consulta con ese miedo, pero en realidad son dos cosas distintas. El cansancio ocular como tal normalmente suele ser más ocasionado por temas de vista cansada o de falta de corrección de defectos refractivos. La tensión ocular en sí no da signos de sí. No duele, ¿no? No, sino en determinados casos que son, por ejemplo, el glaucoma ángulo estrecho o glaucomas de tipo secundario, por ejemplo, traumáticos y tal, en el cual sí que hay mucho dolor, pero el paciente en ese caso acude a la consulta, se hace un diagnóstico inmediato porque presenta unas características muy precisas, y la solución a veces puede pasar por un tratamiento láser que vuelve a abrir la comunicación entre la cámara anterior y la cámara posterior del ojo, pero son casos más limitados, por así decir. Mientras que el glaucoma ángulo abierto es verdad que no da hallazgos hasta que tengamos un problema, por eso es muy importante la prevención. ¿Tampoco tiene que ver la tensión ocular con el ojo seco? No, en principio no, y tampoco con la tensión arterial. Es decir, a veces muchos pacientes están preocupados por decir, tengo la tensión alta a nivel arterial, ¿eso me puede provocar daños a nivel del ojo? En principio no, del mismo tipo que puede hacer la tensión ocular elevada. Van por dos carriles paralelos, en principio. Se supone que la neuroopticopatía, o sea, el daño del nervio óptico, sea multifactorial, y que la tensión ocular seguramente es el primum movens, pero tampoco es la única causa. De hecho, existe también un llamado glaucoma de tensión normal, donde estos pacientes tienen una tensión perfectamente normal e incluso baja,
pero que por algún motivo vascular o de sensibilidad que puede tener los nervios a determinadas tensiones, desarrollan un daño típico del glaucoma, aunque la tensión ocular se mantenga a ciertos niveles normales. Entonces, es muy importante en el marco de la prevención considerar que hay algunas situaciones que predisponen, que son seguramente tener una edad mayor a 50 o 60 años, tener un familiar o más de un familiar que padezca de glaucoma, la diabetes, personas que por el motivo que sea necesiten tomar un tratamiento esteroideo de forma prolongada. Entonces hay que revisar atentamente cada caso. Ese historial, claro, porque ¿qué es lo que nos debemos fijar? ¿En qué nos debemos fijar? ¿Cuáles serían los primeros síntomas que pueden darnos una idea de que vamos a sufrir glaucoma? Bueno, en realidad el problema está aquí, que no hay unos síntomas, si no estamos hablando del glaucoma de ángulo cerrado, que se suele manifestar con dolor ocular y de cabeza, náuseas, vómitos, incluso pérdida repentina de la visión, que pero es un tipo de glaucoma que es bastante menos frecuente. El resto de tipos de glaucoma, como el de ángulo abierto, de que estábamos hablando, el de tensión normal, o el glaucoma pseudoexfoliativo, que es bastante frecuente en nuestras latitudes, también en Escandinavia o en Irlanda, por ejemplo, ahí no tenemos síntomas, porque la pérdida visual empieza al principio en la parte periférica del campo visual, por lo cual cuando llega al centro el daño ya es muy, muy avanzado. Por otro lado, simplemente revisando nuestra salud ocular de forma anual o bianual, por lo menos, podemos mirar una serie de parámetros que nos van a decir si el paciente está en riesgo de padecer de esa enfermedad y poner en marcha todos los mecanismos posibles para que no se desarrolle un daño. Aquí el tema es evitar que se produzca el daño, y eso sí que lo podemos hacer a través de muchos tratamientos. Lo más sencillo es simplemente unas gotas, unos colirios específicos que se pueden echar 1 o 2 veces al día y evitan que se produzca el daño. Entonces es muy importante que el paciente lo entienda, aunque van a ser tratamientos prolongados durante probablemente toda su vida, pero son tratamientos muy, muy eficaces. Con ese simple hecho, ¿no?, de revisar la vista cada 2 años aproximadamente, ¿sería suficiente? Sí, a menos que, repito, no haya alguno de los factores de riesgo que hemos comentado anteriormente, sobre todo el tema de la familiaridad. Claro, el historial clínico es importante, ¿no?, sobre todo el historial genético, ¿no?, de la familia y todas esas condicionantes que pueden hacer que uno sufra glaucoma. En cualquier caso, en este Día Mundial contra el Glaucoma, que se celebra el 12 de marzo, nosotros queríamos hacer hincapié y subrayar la importancia, ¿no?, de las revisiones y de la prevención, porque una vez diagnosticada la enfermedad, doctor, nos dice que es relativamente sencillo su tratamiento. Sí, en la mayoría de los casos, simplemente con unas gotas oculares diarias se mantiene la presión controlada y no tiene por qué desarrollarse ningún tipo de daño sucesivo. En casos más graves podemos llevar, o que no se controlen por lo menos con el simple tratamiento local ocular, podemos utilizar láseres que amplían el desagüe, por así decir, del humor acuoso fuera del ojo, de manera que no aumente la tensión. O también hay técnicas quirúrgicas, microquirúrgicas, que son muy eficaces. Entonces tenemos muchas armas, pero la primera es la prevención. Pues con eso nos quedamos. Doctor Giacomo De Benedetti, jefe del Servicio de Oftalmología de Asunción Clínica, gracias por atender la llamada de Onda Vasca. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo, hasta otra. Y así llegamos a las noticias de las 12 del mediodía. Volvemos después del boletín informativo. Y si quieres ganar 1.000 euros en carne con Euskol Label, no te pierdas el resto de la programación. Luego te lo contamos. Hasta ahora.
Onda Vasca Conecta.